El garaje de Jake olía a aceite, polvo y añoranza. El aire, impregnado del zumbido de las luces fluorescentes, vibraba con viejos recuerdos. Sobre una mesa llena de esquemas y soldadores, dormitaba una radio de la Guerra Fría, una caja negra con grietas como cicatrices. Su padre la había traído de su última expedición, de aquella de la que nunca regresó. Jake pulsó el interruptor, esperando solo un silbido de vacío. Llevaba 3 años haciendo esto todas las noches, un ritual que era una mezcla de esperanza y autotortura. Pero esta vez... SOS. Estación Cronos 7, 88 grados de latitud norte. La voz atravesó la estática, ronca como una bota sobre el hielo. Jake se quedó paralizado, clavando los dedos en la mesa. Jake soltó el soldador. Estaba derritiendo plástico, llenando el aire de humo acre, pero no apartó la vista de la radio. ¡Ayuda! El corazón de Jake latía con fuerza, como si intentara escaparse de la caja torácica. Reconoció esa voz, no por el timbre, sino por la entonación, por cómo sonaba su nombre, largo, con una K entrecortada como la de su padre. «Repite las coordenadas». Él agarró el micrófono. En respuesta, hubo silencio. Luego, un breve aullido, parecido a una risa, y un clic. Jake se recostó en su silla, con la mano temblorosa al alcanzar la botella de whisky. La etiqueta llevaba el logo de Arctic Exploration, la misma empresa que equipó a su padre. Apuró el vaso, sintiendo el fuego correr por sus venas, pero el frío en su interior persistía. La computadora zumbaba. Jake introdujo las coordenadas en el mapa. Un punto azul parpadeaba en la nada blanca, a 400 kilómetros de Spitsbergen, sin bases, sin estaciones. Solo hielo y permafrost. Abrió una vieja carpeta con los archivos de su padre. Apareció una fotografía en la pantalla. Un hombre con un traje especial naranja, con el cuello subido y los ojos entrecerrados por el viento. Detrás de él había un hangar con la inscripción descolorida Cronos 7. El proyecto es clasificado. Dicen que estaban estudiando anomalías en la ionosfera, pero mi padre mencionó cambios en el tiempo. Jake hojeó los escaneos de los diarios. 3 de marzo de 1994. Hoy, los instrumentos registraron un salto. El reloj lleva 17 minutos de retraso. Eric bromea diciendo que estamos en un bucle. El teléfono sonó y él se sobresaltó. «¿Hola?» «Pon las manos sobre la mesa. Y no te muevas», dijo una voz femenina firme como el acero. Jake levantó lentamente las palmas de las manos. Una sombra se reflejó en la ventana del garaje. «No estoy armado», dijo tragándose el nudo que tenía en la garganta. La puerta se abrió de golpe. Una mujer con un traje táctico negro estaba en el umbral, con una pistola apuntándole al pecho. Su rostro estaba oculto por una máscara, pero sus ojos eran más fríos que el viento ártico. «¿De dónde sacaste?» «¿Estas coordenadas?» Tiró la impresión sobre la mesa. «Ese mismo, eso es. Tengo señal. En la radio de mi padre». La mujer se quitó la máscara. Cabello castaño claro, recogido en un moño apretado, con una cicatriz en la ceja. «Me llamo Lena Morgan. Soy geofísica. Llevo 5 años buscando Cronos 7. Tu padre no fue el primero». El arma cayó. Jake exhaló. «¿Por qué clasificaron la estación?» Lena sacó una foto de su bolsillo. Mostraba un cuerpo en un bloque de hielo. Un hombre con un traje especial, con el rostro deformado por el horror y las manos pegadas al cristal. «Soy Eric Shaw, operador de radio». Envió el último mensaje. «Llegaron a tiempo. Están en todas partes». Jake sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Quiénes son?» «No lo sé. Pero encontré a un piloto que voló a ese sector. Aceptó ayudar. Por dinero». «¿Por qué me necesitas?» Lena señaló con el dedo la foto de su padre. «Porque eres el único que recibió la señal, y porque...» Sacó un disquete etiquetado como Cronos 7. «Te hablaron». Jake insertó el disco en la vieja computadora.
La pantalla se quedó en blanco y luego mostró un código. Tenuselo, 001, 010, Tenusuntoeto. Código binario. Susurró Lena. ¡Ayuda! Se quedaron en silencio. El zumbido del disco duro llenó el silencio. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó Jake. El Cessna 208 temblaba como un perro apaleado. Marcus Renault, el piloto, se ajustó los guantes de cuero y miró a Jake con una mirada evaluadora. Te pareces a tu padre, solo que más débil. ¿Lo conocías? Todos conocían a Keller, un lunático testarudo, llevado por teorías sobre bolsas de tiempo. Marcus escupió por la borda. La saliva se congeló antes de tocar el suelo. Nuna, la guía inuit, guardaba silencio. Su rostro, surcado como un mapa de la tundra, miraba hacia el norte. Llevaba en las manos un amuleto tallado, una espiral de hueso envuelta en hilo. Los espíritus no duermen, dijo de repente. Mastican el tiempo. Lena puso los ojos en blanco. No estamos aquí para cuentos de hadas. Los cuentos de hadas son tus recursos. Nuna tocó el amuleto. Lo auténtico está aquí. Jake se abrochó el cinturón de seguridad. Los auriculares. Silbaron. Jake. Se cayó de su asiento y se golpeó la cabeza contra el techo. ¿Lo oíste? Oí que te estrellaste contra la vía muerta. Marcus arrancó los motores. Abróchate el cinturón, genio. Pero Lena estaba mirando a Jake. Demasiado de cerca. El avión se sacudió hacia adelante. Jake se pegó a la ventana. Infinitas extensiones blancas flotaban abajo, y en algún lugar allá afuera, bajo el hielo, dormía la estación. Y algo más. Antes de aterrizar, la radio volvió a la vida. No vueles allí. Era su voz. Jake apagó el dispositivo, pero el eco de la frase flotaba en el aire como una niebla helada. El Cessna 208 planeaba sobre el desierto blanco, como si dudara en perturbar el sueño ancestral del hielo. El sol, pálido y sin vida, se aferraba al horizonte, proyectando sombras grises sobre los montículos que se alzaban como el lomo de un monstruo dormido. Marcus hundió los dedos en el panel de control. Su aliento se convirtió en vapor, fundiéndose con la neblina brillante tras el cristal. ¿Son precisas las coordenadas?, preguntó por encima del hombro, sin apartar la vista de los instrumentos. La aguja de la brújula temblaba, describiendo círculos caóticos. Jake asintió, apretando los dientes. Sus palmas dejaron marcas húmedas en el mapa, un punto rojo como sangre sobre la nieve que marcaba un lugar que no debería existir. Lena se inclinó sobre la cámara termográfica, con el rostro iluminado por el brillo verdoso de la pantalla. Hay una estructura ahí abajo, de geometría regular. De metal, murmuró. Tiene el tamaño de un hangar de submarinos. Nuna guardó silencio. Sus dedos jugueteaban con el amuleto tallado. Las cuentas de hueso tintineaban como un ábaco, contando invisibles kilómetros hacia el desastre. El avión se sacudió. Jake se aferró al reposabrazos mientras el mundo exterior se ponía patas arriba. El hielo debajo no era blanco, sino azul, la profunda y venenosa sombra de la noche polar. Por un instante, creyó ver a través de él las siluetas de las torres, las espirales de las tuberías congeladas, las siluetas congeladas en un grito. Ilusión óptica, siseó Marcus, equilibrando el rumbo. Espejismos de hielo. Pero Nuna susurró algo en un idioma cuyas consonantes chasqueantes sonaban como el crujido del hielo al romperse. Sus ojos, negros e insondables, no reflejaban la cabaña, sino la inmensidad de la tundra. El tren de aterrizaje golpeó el hielo con un crujido sordo. El aire exterior les quemaba los pulmones. 47. Respirando como si se tragaran una cuchilla de afeitar. La estación Cronos 7 se alzaba ante ellos como una pesadilla cristalizada. Un hangar con pintura descascarada, entrelazado con tuberías oxidadas que desaparecían bajo el hielo.
Los vientos habían tallado patrones abstractos en las paredes, espirales, triángulos, flechas, como si alguien hubiera intentado grabar una advertencia en un idioma olvidado antes del nacimiento de la humanidad. 30 años bajo el hielo, y la cúpula está intacta, dijo Lena, pasando la mano por la carcasa. El metal resonó de forma extraña, agudo y prolongado, como una campana enterrada en el permafrost. La aleación no es de este siglo. Marcus pateó la puerta. La cerradura oxidada chirrió al abrirse, dejando una cascada de nieve a su paso. Dentro, olía a aceite de máquina y a algo agrio. El olor a descomposición, acallado por el frío. Jake dio el primer paso. La linterna reveló un laboratorio congelado en el tiempo. Escritorios cubiertos de papeles, pantallas de osciloscopio parpadeantes, frascos de líquido cristalizándose en extrañas flores. Había un calendario en la pared, 12 de marzo de 1994. La fecha estaba rodeada por un círculo rojo. Papá desapareció el 15, susurró Jake. Su voz regresó como un eco, distorsionada, como si el espacio doblara las ondas sonoras. Lena se acercó a la computadora principal. La pantalla cobró vida al tocarla, levantando una nube de polvo. Letras verdes se extendían por el monitor. Sistema activado. Acceso restringido. Hay electricidad aquí. Pasó el dedo por el teclado. Los generadores están ahí abajo. Nuna estaba en la entrada con su amuleto temblando en las manos. La sombra de la cúpula caía sobre su rostro, transformándolo en una máscara de arrugas y horror. Los espíritus susurran, dijo. Están furiosos. Marcus resopló mientras se dirigía a las escaleras. Su linterna iluminó un letrero. Planta baja. Almacenamiento de especímenes. La temperatura bajaba con cada paso. Los escalones crujían, desmoronándose bajo sus botas. Al final encontraron un pasillo, cuyas paredes estaban cubiertas de una compleja estructura de escarcha, patrones geométricos que recordaban a microcircuitos. Lena apoyó la palma de la mano en la pared. Esto no es nieve. Son cristales de alguna aleación. Un aullido le cortó la voz. Era penetrante, gélido, y le atravesó los huesos, haciendo que incluso Marcus se estremeciera. Nuna apretó el amuleto contra su pecho, murmurando una oración. Jake apuntó con la luz al final del pasillo. Allí, en un nicho, había un cuerpo. Estaba perfectamente conservado. Un hombre con un traje especial naranja, las manos cruzadas sobre el pecho y los ojos cerrados. Su rostro estaba sereno, casi sonriente. Llevaba una placa colgada del cuello. Dr. Eric Shaw, investigador principal. Murió. Hace 30 años, dijo Lena, tocándole la mejilla a Shaw. La piel bajo su dedo se desmoronó, convirtiéndose en polvo plateado. Pero la descomposición es lo contrario. El tejido se regenera. Marcus retrocedió, escupiendo. La saliva se congeló en el aire y cayó con un suave tintineo. Ya está, ya terminé. Este lugar está maldito. Jake no escuchaba. Su linterna iluminó una puerta con el letrero Cronogenerador. La cerradura estaba rota. Las puertas estaban entreabiertas. Una luz azulada emanaba de ella. Empujó la puerta. El aire dentro de la habitación vibraba como si estuviera lleno de abejas invisibles. En el centro, sobre un pedestal, había una esfera de cristal negro, salpicada de puntos parpadeantes como un mapa estelar. Cables más gruesos que brazos humanos la conectaban con las paredes, emitiendo una luz tenue. Dios mío. Lena se acercó con voz temblorosa. Es un procesador cuántico. Las teorías sobre ellos aparecieron solo 10 años después. Se quedó en silencio. La esfera empezó a parpadear y los puntos se reorganizaron en una secuencia familiar. «Ayuda», susurró Jake. La pared tras él se estremeció. Los patrones de hielo cobraron vida, se extendieron por las paredes formando números. 317. La radio en el cinturón de Marcus estalló en un siseo. Una voz, distorsionada por la estática, estalló.
No lo enciendas. Nuna gritó. Su amuleto se quebró y las cuentas de hueso se esparcieron por el suelo. Las sombras en las paredes se espesaron, se estiraron, tomando forma. Figuras altas y encorvadas con esferas en lugar de rostros. Las manecillas giraban, contando el tiempo hacia atrás. Marcus disparó. La bala atravesó las sombras, destrozando el frasco de muestra. Un líquido, negro y viscoso, se derramó al suelo, solidificándose en una espiral. ¡Corramos! Lena agarró a Jake por la manga. Corrieron por el pasillo. Las paredes ahora palpitaban como carne viva. Nuna corría última. Sus oraciones se fundían con el aullido del viento que soplaba en la estación. El avión esperaba, cubierto de nieve. Marcus arrancó los motores mientras las primeras sombras salían de la escotilla. Sus manos, largas y huesudas, con palmas que parecían relojes, se extendían hacia las alas. «Nos vamos». El Cessna salió disparado hacia adelante, apenas por encima del hielo. Jake pegó la cara a la ventana. Abajo, entre las crestas de hielo, se alzaba una figura con un traje naranja. Levantó la mano lentamente como a cámara lenta. El rostro le pertenecía. Las sombras de los bancos de hielo se extendían como dedos muertos aferrados al ala de un avión. El Cessna aterrizó a 8 kilómetros de la estación, oculto tras una cresta de rocas heladas. Marcus apagó los motores y se hizo el silencio, denso como el jarabe. «La radio está muerta». Lena arrojó el aparato sobre el asiento. La pantalla estaba cubierta de escarcha. Algo zumbaba en su interior, como un bicho mecánico atascado. Interferencia electromagnética. Fuente. Estación. Nuna se desató el 1900 cuello de piel, revelando un cuello cubierto de tatuajes en espiral. Los espíritus exigen un sacrificio. Nos hemos adueñado de él. Serás la víctima si no te callas, dijo Marcus, sacando una petaca, pero el whisky que contenía se había congelado formando una red cristalina. Maldijo, tirándola a un rincón. Jake guardó silencio. Sus dedos aferraban la fotografía de su padre que había encontrado en el laboratorio. En el reverso, escrita con letras temblorosas, estaba la inscripción: 317 es la clave. No dejes que despierten. La estación los recibió de forma diferente. El aire dentro era más cálido, casi confortable, pero eso solo les hacía sentir más picazón. Las paredes de los pasillos estaban cubiertas de nuevos patrones. Ahora eran números que se repetían sin cesar. 317, 317, 317. Lena pasó el escáner por la pared. La pantalla parpadeó en rojo. La radiación es normal, pero... Tocó los números. La película de laca de su dedo se volvió amarilla al instante, convirtiéndose en polvo. Aquí el tiempo acelera la descomposición, como la morgue de Shaw, señaló Jake con la cabeza hacia la puerta del laboratorio. El cuerpo del científico había desaparecido, dejando una silueta plateada en el suelo, como si alguien la hubiera delineado con metal líquido. Se dirigieron a la sala del generador. En el camino, Nuna se detuvo ante un espejo con marco de madera negra. La superficie estaba cubierta de escarcha, pero se veían siluetas a través de los patrones. «No mires», susurró, pero Jake ya se había acercado. El aliento derritió. El hielo. Se vio a sí mismo en el reflejo, pero no al que ahora estaba allí. Su doble era mayor, con el rostro marcado por cicatrices, sus ojos como dos carbones en las cuencas de sus ojos. Tras él, se cernían sombras con diales en lugar de rostros. «Llegas tarde». Los labios del reflejo se movieron. «Ya están en las paredes». El espejo se quebró. Un hilillo de sangre corrió por el cristal, aunque Jake no sintió dolor. «Esta no es nuestra realidad», le tomó Lena de la mano. «Las anomalías temporales proyectan probabilidades. O recuerdos», dijo Jake señalando el suelo. La sangre había desaparecido, dejando una mancha oxidada en forma de espiral. La sala del generador era un santuario de locura.
Las paredes estaban cubiertas de fórmulas, la mitad de las cuales violaban las leyes de la física. Ecuaciones con números, imaginarios, diagramas de bucles temporales, dibujos de una máquina que parecía un péndulo gigante. En el centro de la sala se encontraba el cronogenerador. La esfera negra latía como un corazón, y los cables brillaban con un brillo azul, reluciendo con gotas de condensación. Sobre él colgaba una cápsula de grueso cristal. Dentro había un hombre de traje con el parche de Keller. «Padre». Jake apretó las palmas de las manos contra la cápsula. El rostro tras el cristal estaba tranquilo, como si durmiera, pero los instrumentos a su alrededor mostraban 0 lecturas, sin pulso, sin respiración. Lena estudió el panel de control. Está conectado al generador. El sistema mantiene el statu quo metabólico. Es una criocápsula, pero en lugar de frío, es una estasis temporal. Vivo. La voz de Marcus vaciló. No. Y no está muerto, está fuera del tiempo. Nuna se acercó a la pared, donde estaba escrita la palabra ancla con pintura roja. Bajo la inscripción había un diagrama. Una esfera conectada con cables a una cápsula. Los espíritus hablaron de un ancla. Tocó el dibujo. Sostiene la puerta entre los mundos. Jake encontró el diario bajo una capa de escarcha sobre la mesa. Las páginas estaban pegadas, pero la última entrada estaba escrita 3-17A, M. Experimento 43. Si estoy en lo cierto, la consciencia puede ser un catalizador para la estabilidad. Voluntarios. Eric Shaw y yo. Inyección del colapsador cuántico. A las 3:17, luego el texto se interrumpió. ¿Qué pasó a las 3:17? Jake levantó la vista. La respuesta fue un zumbido. La esfera se encendió, iluminando la habitación con destellos como la aurora boreal. El aire se onduló y la cápsula que contenía el cuerpo de mi padre desapareció. ¡Atrás! Lena tiró de Jake tras ella, pero el suelo bajo sus pies empezó a moverse. Se despertaron en un laboratorio. Pero no el que habían dejado. Las paredes estaban limpias, el equipo era nuevo. Afuera caía una fuerte tormenta de nieve, aunque hacía un minuto la noche era despejada. Cambio de hora. Lena pasó la mano por el calendario de la pared. 12 de marzo de 1994. Estamos en el pasado, el día del accidente. Se oían voces desde el pasillo. 2 hombres con trajes especiales, uno de ellos el padre de Jake, discutían a la entrada de la sala del generador. «Es un suicidio, Keller. La inyección romperá la conexión entre el cuerpo y... tenemos que intentarlo. La anomalía ionosférica está creciendo. En un día se tragará el continente». Jake dio un paso hacia ellos, pero Lena lo detuvo. «Somos observadores. No podemos interferir». Observaron cómo Keller y Shaw se inyectaban con jeringas de líquido negro. La esfera zumbaba. La luz se volvió irregular, palpitante. Las paredes temblaron, el yeso se desplomó. «Se acabó el tiempo», gritó Shaw, cayendo de rodillas, con la piel agrietada por la explosión. «¡Apágalo!». Keller tiró de la palanca. La esfera explotó en una ola de luz azul. La realidad regresó con un frío gélido. Estaban tumbados en una moderna sala de generadores con la esfera humeando y los cables colgando como intestinos. La cápsula que contenía el cuerpo de su padre había vuelto a su sitio, pero ahora su rostro estaba contorsionado por el horror. En la pared, encima de la inscripción «Ancla», escrito con sangre, estaba 3:17, hora de despertar. La radio de Lena cobró vida, ahogándose con la voz de Jake desde el futuro. Se despiertan. El muro se derrumbó. El cuerpo de Shaw, o lo que quedaba de él, se desprendió de la brecha. El polvo plateado, pulsando al ritmo de la esfera, se concentró en la apariencia de un hombre. Su rostro era una pantalla en blanco que parpadeaba. 3:17. «¡Corre!», gritó Marcus, agarrando a Lena. Corrieron a través de pasillos cuyas paredes ahora se estaban derritiendo como cera. Nuna rezagada,
su amuleto brillando de un azul opaco, conteniendo la marea de cronófagos. «El ancla debe caer», gritó, deteniéndose en la bifurcación. «Si no, el lazo no se abrirá». Jake se giró, pero ya era demasiado tarde. Las sombras cubrieron a Nunu. Su grito se perdió entre el rechinar de los engranajes. El avión lo estaba esperando. Esta vez, su padre estaba sentado en la cabina. «Siéntate, hijo», sonrió Keller, con la mirada fija en el infinito. «Apenas estamos empezando». El avión, como un fantasma de una pesadilla olvidada, permanecía intacto, con las alas reluciendo, bajo el sol polar como si ninguna sombra las hubiera arañado jamás. El padre de Jake estaba a los mandos, pero no era humano. Su piel brillaba como el mercurio, sus ojos de un azul sintético. La cabina no olía a aceite ni a sudor, sino a ozono y estática, como si acabara de caer un rayo. «Te convertiste en parte de ellos», susurró Jake, deteniéndose en la pasarela. Keller giró la cabeza y su cuello crujió como una máquina sin lubricar. «La pieza es una ilusión. Yo soy el puente». La voz provenía de los altavoces, no de la garganta. «El bucle debe cerrarse. Tú eres el fragmento final». Lena agarró a Jake de la manga. Le temblaban los dedos, pero su voz se mantuvo firme. «Un holograma. O una proyección. No escuches». Marcus ya estaba sentado en el asiento del piloto. Su rostro estaba inexpresivo, como el de un maniquí. Cables le salían de las orejas, conectados al panel de instrumentos. «Está conectado al sistema», dijo Lena tirando de Jake. «Corre, ahora mismo. ¿Pero dónde?» La estación había desaparecido. A su alrededor se extendía una llanura blanca sembrada de los restos del tiempo. Un camión volcado con el número 1994. El esqueleto de un zorro ártico con un reloj, en lugar de costillas. Una estela helada, en la que la luz del sol había grabado las palabras «Aquí nada comienza». Caminaron durante horas, o minutos. Los segundos se alargaron hasta convertirse en años. Los minutos se condensaron en un latido. Lena consultó la brújula, cuya aguja ya no apuntaba al norte, sino a Jake, a su esternón, donde la cicatriz de una operación de la infancia latía al ritmo de sus pasos. Este lugar cambia la percepción. Tropezó con un montículo que tomó la forma de su madre muerta. Estamos en el centro de la anomalía. La geometría aquí es no lineal. Jake guardó silencio. Sus manos aferraban el diario de su padre, cuyas páginas ahora estaban escritas a mano. 3:17 no es una hora, es una coordenada, decía la última entrada. Encontraron el núcleo al borde de un abismo que no debería existir. El embudo helado descendía kilómetros. Sus paredes brillaban con facetas de cristal, cada una un espejo que reflejaba una realidad alternativa. En una, Jake besa a una chica en el baile de graduación. En otra, entierra a su padre. En una tercera, se convierte en una sombra con la esfera de un reloj. En el centro del embudo flotaba el cronogenerador. No era una esfera, sino un agujero negro en miniatura, envuelto en cables de luz. De él emanaban puentes transparentes como el cristal, cada uno conducía a una era. 1994 con el grito de Shaw, 1957 con soldados congelados, 2073 con una ciudad abovedada. «El ancla está ahí», dijo Lena, señalando la figura en la base del agujero. Keller estaba de pie con los brazos extendidos, con los cables clavándose en su espalda como tentáculos. Su cuerpo temblaba, cambiando de edad. Niño, anciano, cadáver, Jake. Pisó el puente. El hielo se quebró bajo su pie, pero no se derrumbó. «Si paras el generador, morirá», dijo Lena, que seguía al borde. Su sombra se dividió en dos. Una sostenía el picahielos, la otra buscaba a 2073. «Pero si no paras, el mundo se derrumbará», concluyó Jake. El puente temblaba como una cuerda a punto de romperse. Cada paso era un destello de recuerdos. Su padre enseñándole a arreglar una radio. Su padre gritando «Te quiero» al teléfono.
su padre disolviéndose en una luz azul. El aire zumbaba, convirtiendo los pensamientos en ruido blanco. Keller se giró. Su rostro... No, sus rostros. 20 versiones superpuestas de ellos. Sonrió. Viniste a completar el círculo. Los cables se sacudieron. Jake cayó, clavándose los dedos en el hielo. El generador aulló, expulsando una ola de frío. No físico, sino existencial. Sintió como si sus huesos se convirtieran en vidrio, su sangre en nitrógeno líquido. ¿Por qué?, gritó Jake, poniéndose de pie. ¿Por qué accediste? Los rostros de los padres se sincronizaron por un momento. Para salvarte. Luego, en el 94, te diagnosticaron un tumor. Es la única manera de reescribir la realidad. Jake recordó la cicatriz. La cirugía, a los 6 años. La historia de la apendicitis. ¿Has cambiado la hora? Se creó una nueva rama. Aquí estás activo. Jake se miró las manos. Brillaban tenuemente de un azul intenso, un artefacto del parásito del tiempo. Lena gritó algo desde el borde del abismo, pero sus palabras fueron interrumpidas por el zumbido del generador. Su figura se desdibujó como una acuarela bajo la lluvia. Marcus ya formaba parte del sistema. Su silueta flotaba cerca del puente en 1957, cayendo sin cesar con un paracaídas que jamás se abría. Jake se acercó al generador. El panel de control estaba lleno de botones con inscripciones en un idioma desconocido. Todos menos uno. Reinicio Keller le agarró la muñeca. El roce le quemó, dejando una marca como la de un reloj. Nos matarás a ambos. Ya estás muerto. La muerte es un punto en una línea. Yo soy la línea misma. Jake presionó el botón. El universo explotó en silencio. El puente se derrumbó. El generador colapsó, dejando una cicatriz en la realidad, una línea que brillaba como un cuchillo de neón. Keller había desaparecido, su última sonrisa congelada en el aire, un holograma. Jake caía. Fragmentos de tiempo flotaban a su alrededor. Su padre leyendo un cuento, Lena besándolo en el laboratorio, Nuna cantando un canto fúnebre. Se dio cuenta demasiado tarde de que la caída no había destruido el ancla. Él se había convertido en ella. El aterrizaje fue suave. La nieve olía como en la infancia, a vainilla y agujas de pino. Lena estaba tumbada a su lado. Su cabello se había vuelto gris, pero su rostro irradiaba paz. ¿Sobrevivimos? Jake levantó la mano. La luz se filtraba entre sus dedos. A lo lejos, cerca de una estela que decía, «Aquí no empieza nada», se alzaba su sombra. Saludó, dándole la espalda. En su cuello tenía una cicatriz en forma de espiral. «No», susurró, «solo cambiamos el circuito». La nieve crujía de forma distinta bajo los pies de Jake. No como hielo roto, sino como cristal desmoronándose, resonando, casi melódico. La cicatriz en espiral de su muñeca latía al unísono con el zumbido que provenía de las profundidades de la estación. Lena lo siguió. Su aliento, convertido en cristales de hielo, se posó en su capucha. Regresaron al lugar donde había comenzado la caída. La sala del generador estaba en ruinas, con cables colgando del techo como enredaderas, y la esfera, antes negra, brillaba desde dentro con una luz tenue que recordaba a la luz de la luna. Pero la pared, donde antes solo había hormigón, era ahora un agujero enorme. Más allá, descendía una escalera, cuyos escalones estaban cubiertos de espirales de escarcha. Aquí no había sótano. Lena apuntó con la linterna al agujero. La luz se reflejó en algo metálico debajo. No aparece en ningún diagrama. No había nada aquí hasta que pulsamos el botón de reinicio. Jake tocó la pared. El yeso se desmoronó, revelando el grabado Cronos 7, nivel 9, acceso denegado. Bajaron. El aire se espesaba con cada paso, llenándose del olor a formaldehído y cobre viejo. Lena se quedó paralizada al llegar al último escalón.
Dios. La sala se extendía por cientos de metros. Cientos de criocápsulas, cilindros de vidrio iluminados en azul, se alineaban como sarcófagos faraónicos. Dentro, la gente flotaba, en un líquido viscoso. Algunos llevaban trajes especiales modernos, otros el uniforme de los años 60 y otros las pieles de los exploradores polares de principios de siglo. El rostro de todos les resultaba familiar. ¿Soy yo? Lena se acercó a la cápsula más cercana. La mujer tras el cristal era su doble, pero con gafas gruesas y un tatuaje en el cuello. Cronos 3. 1984. Jake pasó la mano por el panel de control. La pantalla cobró vida mostrando un holograma, una lista de nombres y fechas. Lena Morgan, versión 1984A. Estado, congelado. Lena Morgan, versión 1999B. Estado, activado. No eres el primero. Susurró. Te clonaron o te reiniciaron. Lena retrocedió. Su sombra en la pared vaciló, dividiéndose en 3 siluetas. No, son líneas paralelas. Experimentos con el multiverso. Corrió a la otra cápsula. Dentro había un hombre con el rostro de Marcus, pero con el uniforme de la Fuerza Aérea de 1957. En el pecho llevaba una placa con su nombre, Mark Reynolds, piloto de pruebas. Todos somos ratas en su laberinto, dijo Jake apretando los puños. La cicatriz le ardía. La luz se apagó, por un segundo. Cuando volvieron las luces, las criocápsulas estaban vacías. El cristal se había roto. El líquido se había derramado, mezclándose con el hielo del suelo. Solo una cápsula permanecía intacta. Dentro había una niña, casi una niña, con una bata con el logo de Sharonos 1. 1962, Lena se acercó. La niña abrió los ojos. Sus labios se movieron. Llegas tarde. La cápsula explotó. Fragmentos de hielo perforaron las paredes y el cuerpo de la chica se desmoronó, convirtiéndose en polvo plateado. Un holograma surgió de la nube. El registro de vuelo. Entrada. Del 10-12-1962, el experimento 12D ha fallado. La anomalía ha engullido a la tripulación. El Dr. Keller sugiere usar anclas, voluntarios de ramas paralelas. Si no estabilizamos la falla para las 3:17, la ola destruirá la costa este. Lena maldijo. No estudiaron la anomalía, la crearon. Y somos parte de su maldito intento de arreglarla. Jake permaneció en silencio con la mirada fija en el símbolo de la pared, una espiral con el número 3-17 pulsando en su interior. No es el tiempo. Es una coordenada del multiverso. Tocó el cartel. La pared se deslizó hacia los lados, revelando un túnel. La salida está ahí, o una trampa. Lena le agarró la mano. Jake, no lo sabemos. Ya había entrado en la oscuridad. El túnel era la matriz de un leviatán cibernético. Las paredes respiraban, contrayéndose al ritmo de la cicatriz en el brazo de Jake. Los cables se movían bajo los pies como serpientes. El aire resonaba con voces. La elección incorrecta de la rama conducirá al colapso. Están en las paredes. Sálvanos. Lena caminaba detrás grabándolo todo. Su respiración se aceleró, pero sus dedos no temblaban. Aquí. Jake se detuvo frente a la esclusa de aire. El letrero decía: Sala de convergencia. Una pesadilla les esperaba dentro, el 1900. Espacio parecía una catedral cuyas bóvedas se perdían en las alturas. En lugar de vidrieras, había mamparas con interminables filas de números. En el centro había un trono de alambres entrelazados, y sobre él, «Padre», resonó la voz de Jake. Keller estaba sentado, conectado al trono. Su cuerpo era un híbrido, de carne y metal. Su piel se desprendía para revelar engranajes, sus ojos, cámaras con lentes rojas y la misma espiral en el pecho que Jake. «Hola, hijo», resonó la voz por los altavoces de la sala. «Te has convertido en el doble perfecto. Completaremos el ciclo ahora». Lena apuntó con el arma. «Déjalo ir. No es un prisionero.
Es la clave. Keller levantó la mano. El suelo tembló y las pantallas estallaron en una cascada de números. 317 es la singularidad. Conectarás todas las ramas. Jake miró la cicatriz. Ahora comprendía. La espiral era una interfaz, una invitación. ¿Qué pasará si acepto? Nos convertiremos en dioses. Corregiremos todos los errores. Salvaremos a Lena. Traeremos de vuelta a Nuna. Keller se levantó. Los cables se rasgaron como una telaraña. ¿Los ves, verdad? Jake vio. Proyecciones, miles de versiones de Lena, Marcus, él mismo, rogaban ayuda. Se batían contra barreras invisibles. ¿Qué pasa si me niego? El bucle colapsará. Tu realidad desaparecerá. Pero ellos, señaló las proyecciones, permanecerán. Tú te elegirás a ti mismo. Lena disparó. La bala atravesó a Keller sin dejar rastro. No escuches. Es una ilusión. Pero Jake ya había extendido la mano hacia el trono. La cicatriz se ensanchó al conectar con los cables. La habitación se llenó de luz. Jake se sintió como un grano de arena en un huracán de tiempo. Lo vio todo. El nacimiento de la anomalía en 1962, el padre firmando un contrato con la locura, él mismo de niño en una cama de hospital. Siempre has sido parte del sistema. Las voces susurraban. Tú. Cáncer. Tu padre te salvó entregándonos a todos. Lena gritó a lo lejos, pero sus palabras perdían el sentido. Los cables se clavaron en Jake, fusionándose con su sistema nervioso. Se convirtió en el centro, el ancla, y entonces los vio. Los seres del más allá. No cronófagos. Algo más. Nadaban por el multiverso como tiburones en el agua, dejando tras sí un rastro de estrellas rotas. Ellos vienen, dijo Keller. Tienes que sujetar la puerta. Jake cerró los ojos. Cronos, 7, respiraba. Las paredes latían como pulmones gigantes, aspirando aire denso con el sonido de relojes rompiéndose. Jake estaba de pie en el centro de la cámara de convergencia, su cuerpo entrelazado con cables tan fríos y vivos como las raíces de un árbol antiguo. La cicatriz en espiral de su muñeca brillaba, proyectando hologramas. Un caleidoscopio de líneas temporales donde había muerto, salvado, traicionado. Lena yacía a los pies del trono, aferrando el picahielos con los dedos, pero sus fuerzas flaqueaban. Su cabello rubio hacía un momento, ahora era plateado, como si el tiempo le estuviera chupando la vida gota a gota. Su padre se había ido, o mejor dicho, se había disuelto en el sistema, dejando solo un eco de su voz. Están cerca. Jake no podía verlos, pero podía sentirlos. Algo enorme, más allá de la percepción tridimensional, se deslizaba por los límites de la realidad, dejando grietas. El suelo de cristal bajo sus pies se estaba nublando, convirtiéndose en un espejo, y las sombras se movían en sus profundidades. No eran cronófagos. Peor. Jake salió al pasillo y la estación cambió. Las paredes, antes metálicas, ahora eran transparentes como el hielo. Más allá se extendían paisajes imposibles, desiertos con relojes en lugar de dunas, océanos donde las olas batían al ritmo de un metrónomo, ciudades de espirales congeladas en el instante del colapso. En cada ventana, él era el mismo. Un Jake estaba sentado en una silla con sensores en las sienes, con la mirada vacía como pantallas de televisión apagadas. Otro, con un traje con el logo de Cronos 1, le disparaba a un hombre con el rostro de su padre. El tercero era un anciano encorvado sobre un mapa del Ártico marcado con cruces ensangrentadas. Todos lo miraron susurrando al unísono. Elegiste la rama equivocada. Lena lo siguió, dejando rastros de sangre en sus pasos. No notó cómo la piel de sus manos se agrietaba, revelando algo parecido a engranajes de relojería. Es una ilusión, dijo, pero su voz sonaba extraña, superpuesta a cientos de otras voces. Quieren que dudes. Jake no respondió. Su mente se ahogaba en un torrente de datos.
recuerdos ajenos, miedos, muertes ajenas. Vio morir versiones de Lena, una congelada en una trampa de hielo, otra disolviéndose en un rayo de luz azul, una tercera destrozada por sombras con diales en lugar de rostros. Llegaron a un laboratorio que no debería existir. La sala era un reflejo de la que había empezado su viaje, pero allí todo estaba patas arriba. Las mesas estaban atornilladas al techo. Los instrumentos marcaban valores negativos. El calendario colgaba boca abajo. La fecha era el 31-13-1994. Había un diario sobre la mesa. Estaba encuadernado en cuero como el de su padre, pero las páginas estaban llenas de la letra de Jake. Me dieron una opción: salvar a uno o perderlos a todos. Elegí la tercera: convertirme en el cuchillo que corta la soga. La última entrada leída. Lena cogió el libro y el papel se desmoronó, transformándose en una bandada de polillas plateadas. Dieron vueltas, formando las palabras: haz lo que debes. No escuches. Su voz se superpuso a los susurros de las polillas, creando una disonancia. Es una trampa. Jake se acercó al espejo de la pared. Su reflejo no se movió. Estaba de pie, con los brazos cruzados, con una sonrisa burlona que nunca había usado. «Hola, original», dijo el doble. «¿Te gusta sumergirte en el infinito?» «¿Que tú?» «Sombra, reflejo, última oportunidad». El doble puso la palma de la mano en el cristal. «Mátala. Rompe la conexión con el sistema». Lena se quedó paralizada. Sus ojos, ahora completamente dorados como esferas de reloj, se abrieron de par en par. «Está mintiendo. Ya está muerta. Solo ves un eco». El doble se tocó la cicatriz de la muñeca. «Libéranos a ambos». Jake sacó un cuchillo. La hoja, hallada en el túnel, estaba cubierta de runas que brillaban en azul. Lena retrocedió, pero no hacia la puerta, sino hacia la pared, donde las sombras se intensificaban formando un arco. «No puedes». No oyó el final. El cuchillo se clavó en el espejo y el cristal explotó en pedazos, cada uno una ventana a otra realidad. La cámara de convergencia esperaba. Los cables que conectaban a Jake con el trono se rompieron, soltando una descarga eléctrica. Lena yacía en el suelo, su cuerpo vibrando como si tuviera mala recepción de radio. «¿Por qué?» Su voz se quebró en frecuencias. Jake no respondió. La cicatriz de su mano sangraba con el tiempo, un líquido como el mercurio. Levantó el cuchillo, pero no era Lena. Hundió la espada en el suelo. El hielo se quebró y la estación aulló. Las paredes se deslizaron como la piel de una serpiente, revelando las estructuras subyacentes: huesos de titanio, venas de guías, de luz, sangre de nitrógeno líquido. Las criaturas del otro lado se acercaron. Sus sombras se proyectaron sobre las ruinas, distorsionando el espacio. Jake vio sus verdaderas formas, no cuerpos, sino ideas, encarnadas en la geometría del miedo. Hipercubos de ojos, espirales de dientes, interminables cintas de garras. «No, eres un ancla. Eres una puerta». Ellos susurraron. Jake se giró hacia Lena. Ella estaba allí, de pie, viva, pero no era su Lena, la de 1984, con un tatuaje en el cuello y una pistola en la mano. «La decisión es tuya», dijo. «Pero recuerda, cada decisión nos crea». Él disparó. La bala atravesó el holograma, impactando en el centro de la cicatriz. El dolor era blanco, absoluto. La estación colapsó. Las líneas temporales se derrumbaron como un castillo de naipes. Jake se despertó en el avión. Marcus estaba dormido a los mandos. Lena hojeaba una revista. Nuna tarareaba una canción. «¿Hemos vuelto?» Su voz se quebró. Lena levantó la vista. No había oro en sus ojos. «¿De vuelta?» «Acabamos de aterrizar». Afuera de la ventana, la estación Cronos 7 resplandecía, intacta, con su cúpula intacta. El reloj marcaba las 3:17.
La estación Cronos 7 ya no obedecía las leyes de la física. Las paredes respiraban, expandiéndose y contrayéndose como los pulmones de una bestia gigante, y el techo se disolvió en la oscuridad, salpicado de puntos ojos que vigilaban cada paso. El aire era denso como el mercurio, lleno de un zumbido bajo, vibratorio, como si en la lejanía funcionara un mecanismo que triturara la esencia misma de la realidad. Jake se encontraba en el umbral del laboratorio, con su espiral cicatricial, latiendo al ritmo de las luces parpadeantes. En el suelo, frente a él, yacía Marcus, o lo que quedaba de él. El cuerpo del piloto estaba estirado como goma, con los brazos y las piernas retorcidos en ángulos imposibles, y su rostro... no había rostro. En su lugar había un dial, cuyas manecillas giraban, contando hacia atrás hasta menos infinito. Se convirtió en un conducto, dijo Lena, apretándose contra la pared con la voz ronca. En su mejilla, donde antes había una cicatriz, ahora había un enorme agujero por el que se veían engranajes. Lo están usando para retenernos aquí. Tenía razón. Marcus se levantó. Sus huesos crujieron como bisagras oxidadas. Sus brazos, ahora demasiado largos, con articulaciones articuladas, se extendieron hacia ellos, sus dedos convirtiéndose en tentáculos de radios de titanio. «No escaparás». La voz del piloto se quebró en frecuencias que hielaron la sangre. «Tienen». «Hambre», Jake retrocedió chocando contra la mesa. Los instrumentos habían cobrado vida por sí solos. Los osciloscopios dibujaban espirales. Los termómetros mostraban temperaturas subabsolutas y todos los relojes estaban congelados en las 3:17. El ruido salía de los altavoces, formando palabras. «¿Abriste?» «La puerta». «Ahora paga para entrar». Corrieron por pasillos que parecían estar vivos. El suelo se elevaba en oleadas, haciéndoles tropezar con crestas de hielo y metal. Las paredes se derritieron, revelando las estructuras bajo ellos. Marañas, de cables como nervios, tubos de fluido que pulsaban con luz negra. El aire les penetraba los pulmones. Cada respiración tenía sabor a hierro y silicio quemado. Lena tiró de la mano de Jake, pero sus dedos se enfriaban y endurecían. Su piel se agrietaba como porcelana, revelando un lecho de circuitos plateados. Ya no era humana, ya no era una máquina. Algo intermedio, un puente entre mundos a punto de derrumbarse. El generador. Señaló una grieta en el suelo de la que emanaba luz azul. El núcleo está ahí abajo. Puedes... Se le quebró la voz. Su pecho se hinchó, desgarrándose el mono, y Jake vio que en lugar de un corazón latía un cristal cubierto de runas. «¿Qué te hicieron?» «Te pasó lo mismo». Sonrió y sus dientes brillaron como cuchillas. «Nos reescribieron». El hueco del ascensor no llevaba a ninguna parte. La cabina hacía tiempo que se había derrumbado, dejando solo los cables, cubiertos de escarcha en forma de hélice de ADN. Bajaron con las manos ardiendo de frío y un estruendo proveniente de abajo, como si una bestia subterránea rugiera, lista para abrirse paso. El núcleo de la anomalía era una caverna excavada en el hielo millones de años antes de la aparición del hombre. Las bóvedas se elevaban hasta desaparecer en la oscuridad, salpicadas de puntos brillantes, no estrellas, sino ojos. En el centro, sobre una plataforma de huesos, yacía el cronogenerador. Pero no era un dispositivo, criatura. Parecía una esfera de cristal negro, con galaxias arremolinándose en su interior. Zarcillos de luz y sombra se extendían desde ella hasta las paredes, incrustando el hielo como raíces. Cada movimiento enviaba ondas por el aire, ondas que distorsionaban la realidad. A su lado, encadenado con números imaginarios, estaba su padre, cuyo cuerpo ahora estaba hecho de hologramas superpuestos a un esqueleto de titanio. «Es demasiado tarde», dijo sin voltear la cabeza. «Ya están aquí». Jake levantó la vista. Criaturas descendían por las paredes. No eran sombras, no eran cronófagos. Hiperentidades,
encarnaciones de otras leyes de la física. Una parecía una araña con patas hechas de ecuaciones, otra una serpiente enroscada en una cinta de Mobius, una tercera una nube con colmillos hechos de ángulos no euclidianos. Lena cayó de rodillas. El cristal en su pecho explotó con luz, perforando la cueva con sus rayos. «¡Mátalo!», gritó señalando a su padre. «¡Rompe la cadena!». Jake levantó su cuchillo. La hoja aún brillaba con runas, reflejando 1.000.000 de versiones de esta escena. Él matando a su padre, él uniéndose a él huyendo condenando mundos. «Me dieron a elegir», dijo el padre. «Salvarte a ti o salvar a todos. Te elegí a ti. Ahora elige por ti mismo». Las criaturas se acercaron. El aire crujió, incapaz de soportar su presencia. El hielo se derritió, convirtiéndose en vapor que se solidificó de nuevo en cristales de diamante. El tiempo se comprimió, obligando a Jake a ver todos los futuros posibles a la vez. Él mata a su padre. El generador se apaga. Las criaturas desaparecen. Lena muere, pero el mundo permanece intacto. Se une al sistema. Se convierte en un nuevo ancla. Lena vive, pero la realidad se reescribe lentamente. Él se destruye a sí mismo. La soga se rompe. Todas las ramas se desmoronan, como arena. El cuchillo temblaba en su mano. La cicatriz de su muñeca sangraba con el tiempo. Un líquido que se evaporaba, transformándose en números. 3:17. «Lo siento», susurró, pero no sabía a quién se lo decía, si a su padre, a Lena o a él mismo. De otra rama. La hoja entró en el pecho. No en el de mi padre. No en el de Lena. En tu corazón. El dolor era blanco, absoluto. La cueva explotó de luz. Las criaturas gritaron. Sus formas se difuminaron como tinta en el agua. Padre se desmoronó en hologramas. La cadena se rompió. Lena gritó algo, pero su voz se perdió en el rugido de la realidad que se desmoronaba. Jake cayó al hielo. Su sangre, ahora pura energía, fluyó por la plataforma, quemando runas en la piedra. Vio cómo la estación de Crono 7 se derrumbaba como un barquito de papel en un puño. Vio a Lena extenderse hacia él, su cuerpo desintegrándose en píxeles. Vio a las criaturas volar hacia la oscuridad, llevándose consigo fragmentos de tiempo. Lo último que escuchó fue la voz de Nuna viniendo de la nada. Rompiste el bucle, pero a los bucles les gusta cerrarse. La oscuridad lo cubría todo. El espacio en el que Jake se encontraba no tenía nombre. No estaba vacío, era la ausencia de todo. Dirección, gravedad, tiempo. La luz no se extendía allí, se disolvía, como un grito en el vacío. Existía y no existía al mismo tiempo, su cuerpo desintegrándose en partículas cuánticas, cada una de las cuales recordaba el dolor, el miedo, la esperanza. Pero incluso aquí estaban. Las hiperentidades nadaban en el no espacio como peces en un acuario sin cristal. Sus formas cambiaban a cada instante, a veces medusas gigantes con tentáculos de ecuación, a veces poliedros cuyos bordes reflejaban realidades alternativas. No atacaban, no amenazaban, observaban, y eso lo hacía aún más insoportable. Jake intentó gritar, pero el sonido se dividió en frecuencias, convirtiéndose en música, un coro disonante que le atravesó la consciencia. Cerró los ojos que ya no tenía y vio. Lena de pie entre las ruinas de la estación. Su cuerpo parecía ahora un esqueleto de cristal, con galaxias brillando a través de sus costillas. Extendió los brazos hacia el cielo, recogiendo los fragmentos de tiempo como un niño, armando un rompecabezas. Padre entretejidas en una red de hilos de luz. Millones de versiones de Jake, cada una con un cuchillo en la mano, miraban a través de sus ojos holográficos. Nunu sentada, junto a una fogata, en algún lugar de la tundra, arrojó figuritas de hueso al fuego, y con cada crepitar de la llama, una nueva grieta nacía en el no espacio. Opción, se dio cuenta. Incluso allí, más allá del límite, el bucle exigía una solución.
Se recompuso, poco a poco, recuerdo a recuerdo. Las manos que habían sostenido el cuchillo, los ojos que habían visto morir a su padre, la cicatriz en espiral, ahora brillando como un agujero negro. El espacio respondió. Bajo sus pies, si así se les podía llamar, apareció un plano de espejo. Reflejaba todos sus yos. Jake el niño con un libro sobre las estrellas, sin saber que su salvación le costó el universo. Jake el científico en el laboratorio, diseccionando el cadáver de un cronófago, cuyo interior resulta ser un mapa de líneas de tiempo. Jake la sombra con un dial en lugar de una cara, susurrando. «Supéralo». Se acercaban sus dedos, tentáculos, cuchillas, cables, se extendían hacia él. «No elegiré», dijo, pero su voz desapareció entre el zumbido. Las hiperentidades se contrajeron formando un anillo. Una de ellas, la que parecía una espiral de ruedas dentadas, extendió un fragmento hacia él. No era una mano, ni un rayo. Era una idea. Él la tocó. No más dolor. No más miedo. Se convirtió en infinito. Su conciencia se expandió, absorbiendo todas las ramas de la realidad. Vio a Lena construyendo un nuevo generador con los restos del pasado. Su padre, desintegrado en partículas, se convirtió en una estrella en una galaxia alienígena. Nuna guiando a una tribu inuit hacia una nueva estación donde crecen árboles de hielo en lugar de antenas. Pero había una sombra detrás. Cada decisión engendraba nuevos monstruos. En una realidad, Marco, que se había convertido en cronófago, devoraba ciudades. En otro, el cristal en el pecho de Lena explotó, borrando continentes. En el tercero, él mismo, Jake la sombra, gobernaba un culto que veneraba a las hiperentidades. Sufrimiento eterno, comprendió. Ser un ancla es observar cómo cada rescate engendra una nueva muerte. La entidad espiral se contrajo, ofreciendo otra vía, fusionándose, formando parte de ellos, sin rostro, eterna, libre de elección. Se miró las manos, o lo que habían sido, sus manos. Brillaban como la cicatriz, pero ahora la luz era más suave, más cálida. Recordó el olor del café que mi padre cocinaba por las mañanas, la risa de Lena cuando captaron la señal por primera vez, la canción de Nuna, sonando como el viento en la tundra. Estos momentos fueron gotas en el océano de la eternidad, pero allí estaban, empujó la entidad espiral. El espacio se estremeció. El plano de espejo se quebró y la luz se filtró por las grietas. No azul, sino dorada, cálida, con olor a tierra después de la lluvia. Las hiperentidades chillaron, sus formas se desdibujaron, incapaces de soportar algo tan simple, tan humano. Jake entró en la grieta. Despertó en el fin del mundo, luz real, luz solar cegadora que le calentaba la piel. La hierba crujía abajo. Sus pies, no el hielo. A lo lejos se veían montañas y las reconoció, las montañas rocosas donde su padre le había enseñado a acampar. Pero era imposible, estaba muerto, o disuelto, o... «Hola, hijo». Se dio la vuelta. Su padre estaba allí, de pie, sin cables ni hologramas. Sostenía una radio vieja, y la canción de Nuna sonaba a raudales. «¿Dónde estoy?» Entretanto, mi padre sonrió. Sus ojos estaban llenos de vida. Encontraste una tercera vía, no un ancla, no un sacrificio, un puente. Jake se miró las manos. La cicatriz había desaparecido. ¿Es este el final? Este es el comienzo. Se sentaron en la hierba. A lo lejos, más allá de las montañas, sonó una campana, el viento o una risa. Pero Jake sabía que en otro lugar, en otra rama, las hiperentidades seguían esperando. Y la elección seguía en curso. Jake se encontraba en el límite de los mundos. Su cuerpo ya no era carne, sino un conducto de luz y hielo, temblando de tensión.
Cada célula vibraba, conectando con 1000 realidades. La cicatriz espiral, antes negra, ahora brillaba con un brillo dorado, quemándole la piel formando patrones como mapas de las constelaciones. Podía verlas todas. La realidad de la muerte helada, la estación Cronos 7, está enterrada bajo un bloque de hielo eterno. Lena, transformada en una cronófaga, con una esfera en lugar de una cara, convulsiona cerca de un generador apagado. Sus gritos, el sonido de un reloj rompiéndose, recorren el páramo, donde el viento forma espirales en los cadáveres congelados de expediciones pasadas. La realidad del experimento eterno, el padre, gris y encorvado, se encuentra de nuevo junto al horno donde se funde el colapsador cuántico. Su laboratorio se ha convertido en una ciudad laberíntica donde las calles son bucles temporales y los habitantes son clones congelados al instante de la muerte. En la pared, en letras gigantes, 317, comenzamos de nuevo. La realidad de la tundra. Sangrienta Nuna guía a la tribu a través de una tormenta de nieve. Tras ella, niños con ojos como diales, ancianos cuyos corazones laten al revés. Llevan amuletos hechos con huesos de hiperentidades, y en el horizonte arde la estación convertida. En altar Jake extendió la mano y el espacio respondió. El aire se partió como un espejo, revelando un corredor de luz. Dentro estaban, ellos es él, Jake la sombra, con una capa de polvo de estrellas y el rostro cubierto por una máscara de hielo. Jake el ingeniero, con un traje especial quemado, con un soldador que brilla en azul. Jake el viejo, con la piel transparente como el pergamino y un cristal que late en su pecho. ¿Por qué nos has reunido?, preguntó el viejo, con la voz como si resonara a través de una capa de agua. Somos errores, callejones sin salida, para arreglar más. Jake tocó la cicatriz. Una luz dorada fluyó, conectándolos en una red de energía. El lazo no está roto, se está multiplicando. El ingeniero se rió y tomó el soldador. En el extremo de la herramienta brillaba un símbolo, una espiral dentro de un triángulo. ¿Pensabas que la muerte cambiaría algo? Hemos muerto. Cientos de veces, miles. Todo termina igual. No todo, señaló Jake Shadow al techo, que no estaba allí. Hay un punto cero. El momento anterior. Silencio. Incluso las hiperentidades que circulaban fuera del pasillo se congelaron. Se desplazaron por las realidades como virus, por las células de un organismo. Cada paso dejó cicatrices en el tejido del multiverso. En muerte helada, Shadow Jake se congeló al intentar tocar a Lena. Su esfera se quebró, liberando un líquido negro que devoró el suelo. En el experimento eterno, Jake el ingeniero luchó contra su padre, soldador contra hologramas. Chispas cayeron al suelo, convirtiéndose en cronófagos. En la tundra sangrienta, el viejo Jake tomó el amuleto de Nuna. El hueso se desmoronó, y la tribu comenzó a envejecer ante nuestros ojos, convirtiéndose en polvo. ¿Ves? El ingeniero agarró el hombro de Jake. Le ardían los dedos. Solo lo estamos empeorando. Pero Jake ya había visto algo diferente. En cada realidad donde morían, quedaba un rastro. Una grieta por la que se filtraba una luz dorada. Como vetas en el mármol. Se están conectando, susurró. Necesitamos unirlos. El núcleo de todo era el punto cero. Una habitación inexistente. Las paredes eran de oscuridad absoluta. El suelo de una luz que resultaba dolorosa para la vista. En el centro, en una mesa con planos de 1962, estaba sentado un hombre. El bisabuelo de Jake, Elias Keller, creador del proyecto Cronos. Estaba vivo. ¿O no? Su cuerpo parpadeaba como una mala proyección. Sus dedos entintados revisaban papeles, con ecuaciones que violaban las leyes de la termodinámica. No puede vernos, dijo Sombra Jake. Somos fantasmas. No,
dijo Jake acercándose. Sobre la mesa había un diario con la fecha, 10-12-1962. Él ve, pero no entiende. Elías miró hacia arriba. Sus ojos estaban tan vacíos como las pantallas de un televisor apagado. ¿Quién eres? Descendiente. Error. Esperanza. Jake puso la mano sobre los planos. El papel se incendió, convirtiéndose en cenizas. Debes parar. Elías se levantó de un salto, derribando su silla. Su sombra en la pared no se movió. Buscaba a Jake, con los dedos tentaculares clavándose en sus hombros. Prometieron la inmortalidad. Mintieron, dijo Jake, señalando las hiperentidades que llenaban la habitación, cuyas formas pulsaban mientras intentaban aferrarse a un punto en el tiempo. Se alimentan de nosotros. Elías se rió. Sonaba como un engranaje rechinando. Llegas tarde. Ya empezamos. Jake miró a sus dobles. El ingeniero asintió. El anciano cerró los ojos. La sombra se quitó la máscara, revelando un rostro, un vacío sembrado de estrellas. Lo siento, dijo Jake, empujando a Elías hacia la pared de oscuridad. El bisabuelo desapareció, y con él los planos, la mesa, la habitación misma. Las hiperentidades aullaron, sus cuerpos desintegrándose como arena al viento. Jake despertó en hielo. Real. Su cuerpo volvió a ser de carne y hueso. La cicatriz espiral había desaparecido, dejando solo una pálida roncha. A lo lejos, en la estación Cronos 7, estaba Lena. La auténtica. Sin cristales ni engranajes. Junto a ella estaba Nuna, encendiendo una hoguera con los fragmentos de antenas. Tú volviste, sonrió Lena, pero el miedo se le notaba en la mirada. ¿Qué hiciste? Borré la decisión. Miró al horizonte por donde salía el sol. Pero la soga no terminó. En algún lugar de otra realidad, en otro tiempo, la hiperentidad se agitaba, despertaba.